Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bendición verles. Veo que muchos se tomaron en serio el 1 de mayo, ¿verdad? Y una vez más hicieron su puente mero largo. Acabamos de tener la Semana Santa y muchos no les vimos durante esos días, y igual estoy viendo hoy, pero gracias a Dios por ustedes que sí vinieron. De veras que estar en la casa de Dios es un honor, hermanos, es un honor. Y realmente el ajo, digo yo siempre, de la vida cristiana es presentarle al Señor un culto a Él. Realmente, hermanos, somos privilegiados por poderlo hacer. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para cada vez hacerlo mejor, porque es para Dios. Aleluya. Queremos, hermanos, agradecer profundamente a los hermanos que nos ayudaron ayer para armar ese precioso kiosco que pusimos ahí afuera, y es algo que yo he querido desde hace mucho tiempo, y el Señor nos dio las fuerzas para hacerlo. Hicimos un esfuerzo para adquirirlo y ahí está. Gracias, hermanos, que nos ayudaron a armarlo. No fue sencillo, unas 6-7 horas, ¿verdad, hermano Fito? Y 7 horas, pero está lindo, ¿verdad, hermanos? Vamos a pedirle al Señor que nos siga proveyendo para hacer otras cosas bonitas allá afuera. Siempre he soñado con tener una plaza, pero así muy agradable, con muchas flores, una fuente, en fin, en esa área. Así que oremos al Señor y colaboremos para que podamos hacerlo muy pronto. Gloria al Señor. Como han estado oyendo, vamos a subir el volcán este sábado. No va a haber ayuno. Los días de ayuno van a caer ahora en días diferentes. En el pasado teníamos mucho conflicto con el ayuno el primer sábado del mes, porque muchas veces estaban los maestros acá y habían otras actividades. Pero vamos a tener los ayunos en otras fechas, así que siempre estén pendientes cada mes de en qué sábado exactamente va a caer el día del ayuno. Este mes de mayo va a caer el día 20, así que todos pendientes de eso, y les esperamos a todos. Gloria al Señor. Vamos a subir el volcán de Pacaya. Y quiero decirles, hermanos, que ciertamente esta es una actividad que está siendo organizada por Escuela Dominical, con los niños, y también con la participación de los jóvenes, pero es una actividad para toda la iglesia. Hace un año, un poco más, no sé, subimos un buen grupo de hermanos, y habíamos muchos adultos, y fue algo muy, pero muy especial. Yo creo que es una actividad apropiada como para las familias. Si van a ir los niños, pues los padres van, y si no van, si usted no tiene niños pequeños, de todas maneras vaya. Va a ir este viejo que tienen enfrente, ¿cómo no va a ir usted? Y yo ya estoy caminando con mi hija Crista ahí, salimos a caminar para agarrar un poco de aire. El asunto está que si no llego, pues por lo menos hice el intento, ¿verdad? Vamos, es un paseo, una actividad realmente muy, muy bonita, muy, muy bonita. Y en esta oportunidad vamos a estar
siendo acompañados por un grupo de misioneros canadienses jóvenes que ya estuvieron con nosotros hace un tiempo, unos meses atrás, y hoy nuevamente vienen a servir a Guatemala en algunas iglesias, incluyendo nuestra iglesia allá en Sololá. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Osvaldo, él es el que vino como Juan el Bautista. Ahí está Osvaldo, salúdenlo. Vino como Juan el Bautista a preparar la llegada de los hermanos canadienses de allá de su iglesia y de otras iglesias también que se les han unido. Va a ser una actividad muy bonita. Después los jóvenes van a venir a tener un culto con ellos acá. Viene el pastor de jóvenes y va a ser algo muy, muy bonito. Así que todos a apoyar estas actividades. Gloria sea al Señor. Amén, amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? ¿De veras? Gloria a Dios. ¿Tiene oídos usted o tiene cerumen ahí? ¿Qué tal están sus oídos hoy? Gloria al Señor. Atentos a lo que el Señor quiere hablar seguramente, ¿verdad? Bendito su nombre para siempre. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de la carta a los Efesios de Pablo. Y vamos a leer el verso 25 en primera instancia. Y quiero decir algo antes. Hermanos, la iglesia está representada o se compara, más bien, en muchas partes, hermanos, de la Biblia, con una mujer, con una esposa, Aquí en Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Notemos, se está hablando de un hombre y una mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notemos cómo la mujer acá se compara con la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, y aquí se está usando otra mujer, también figura de la iglesia, dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y así podríamos citar mujeres de la Biblia que definitivamente se comparan a una mujer, que se comparan con la iglesia, Ahora, aunque en la Biblia, hermanos, encontramos a muchas mujeres que de alguna manera nos hablan de la iglesia, y usted seguramente ya está recordando muchas de ellas, nos hablan de la esposa de Cristo. Sin embargo, hay 7 de ellas, hermanos, con una particularidad muy interesante y sobre todo una particularidad profética. Y es que fueron estas 7 mujeres estériles. Pero atención a esto. Mujeres estériles que en algún momento, incluso ya bastante tarde, digámoslo así, en su vida, milagrosamente, hermanos, concibieron y dieron a luz hijos, que fueron no cualquier hijo, fueron varones de renombre, de gran trascendencia en la historia de Israel. Todos ellos, en algún sentido, son una figura de Jesucristo, los hijos de estas mujeres insignes, estériles. Ellas son Sara,
Recuérdense, una mujer estéril, y dio a luz finalmente a Isaac, una figura de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Rebeca, otra mujer estéril, quien dio a luz a Jacob. Tenemos también a Raquel, otra mujer estéril, figura de la iglesia, quien dio a luz a José, uno de los tipos más maravillosos de Cristo. Tenemos a la mujer de Manoa. Dio a luz esta mujer estéril a Samson, también en un sentido una figura de Cristo con el espíritu de poder. Tenemos también a Ruth, quien dio a luz a Obed, y aunque de Ruth no se dice específicamente que fue estéril, si leemos ese pequeño libro de Ruth, vamos a descubrir que es muy probable que ella haya sido estéril. De hecho, el pastor Bailey la incluye a ella dentro de las mujeres estériles. Recuérdese, ella estuvo casada con un hombre llamado Mahalón por 10 años y no tuvo ningún hijo con él. Y después ella se casó con Booz, todos lo sabemos, y dice la escritura en el capítulo 4 y versículo creo 13 de Ruth, que Dios le concedió, así lo dice una de las versiones, Dios permitió pues que ella quedara encinta y diera a luz. O sea, parece ser que también era una de las mujeres estériles del Antiguo Testamento. Tenemos a Ana también, quien dio a luz a Samuel, y tenemos a Elizabeth, quien dio a luz nada menos que a Juan el Bautista. Todas ellas mujeres que representan a la iglesia y que de alguna manera finalmente dieron a luz a un hijo, figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y saben, las características, hermanos, de cada una de estas mujeres estériles, debido a que son un tipo de la iglesia, ¿entienden?, nos dan entendimiento a nosotros, a aquellos que pretendemos algún día también finalmente dar a luz la vida de Cristo en nosotros, como les sucedió a ellas en figura, como les sucedió a ellas en figura. Y como siempre, una vez más, el Espíritu Santo, que sabía de que yo iba a compartir hoy, el Señor nos habló de una manera muy clara que sinceramente decía yo, ¿para qué voy a pasar? Si ya se dijo todo. Pero exactamente esto fue lo que el Señor nos habló a través de uno de los vasos de profecía hoy. Gloria al Señor. Ahora, en los tiempos bíblicos, hermanos, en el Medio Oriente, en Israel, era un oprobio, realmente una afrenta, si una mujer tenía cerrada su matriz, si una mujer no tenía hijos. Eso era una vergüenza, un oprobio, una afrenta. Las mujeres estériles se consideraban en Israel como no bendecidas por Dios por el hecho de no tener hijos. En aquellos días, la salud, hermanos, y la notoriedad, la importancia de la mujer se medía de acuerdo a la cantidad de hijos que ésta tuviera. Y especialmente si estos hijos eran varones. Repito, en aquellos días la salud y la notoriedad, la importancia de las mujeres se medía de acuerdo a la cantidad de hijos que tuviera, y especialmente si estos eran varones. Y si las mujeres en la Biblia nos hablan, hermanos de la iglesia, para una mente ordinaria, común,
ese criterio, hermanos, ese criterio hoy sigue siendo el mismo. Hoy sigue siendo el mismo. No ha cambiado en realidad, no ha cambiado. Se consideran iglesias saludables, importantes, aquellas iglesias grandes, aquellas iglesias con mucha membresía, con muchos hijos, iglesias que están creciendo, ¿entiende? Se consideran iglesias fructíferas, ¿entiende? Y la verdad es que las otras iglesias que no tienen, digamos, esa característica, ¿entiende? Como que son menospreciadas. Pero pregunto, hermanos, ¿qué significa una iglesia fructífera según el criterio de Dios? Según el criterio bíblico, ¿qué es lo que significa una iglesia fructífera? Para la mente ordinaria y natural, al igual que allá en el Medio Oriente, una iglesia saludable, notoria, importante, es que tenga muchos hijos. Pero bíblicamente, ¿qué es lo que entendemos nosotros por fructífero? Una iglesia fructífera no significa, hermanos, necesariamente haber ganado muchas almas para Cristo. No significa, oiga bien lo que digo, necesariamente haber ganado muchas almas para Cristo y tener muchos hijos espirituales. Hermanos, eso es bueno. Eso lo necesitamos, eso lo queremos, por supuesto, debemos hacerlo. Pero no necesariamente una iglesia fructífera significa eso. Debemos ganar almas, por supuesto, para el Señor. Ser fructífero, según la Biblia, es más bien, y esto lo saben todos los que me conocen desde hace muchísimos años, porque es uno de mis mensajes de hace muchos años, ¿entiende? Ser fructífero, según la Biblia, es más bien manifestar, como nos decía la palabra de profecía hoy, la vida de Cristo en nosotros. O sea, manifestar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Eso es ser fructífero. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pablo dice más, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre y es templanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pregunta, ¿por qué dice ahí fruto en singular? Si son 9 los que mencionamos. Porque se está hablando de una persona. Se está hablando de la persona de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El fruto del Espíritu, esas 9 características, es lo que Cristo es. Es lo que Cristo es. Esa es su naturaleza, hermanos. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia, Él es benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Él es. Por eso está en singular. Por eso Elizabeth, la prima anciana de María, cuando María estaba esperando a Cristo, a Jesús, le dijo en el capítulo 1 de Lucas y verso 42, y fíjese bien, le dice, bendita tú entre las mujeres. Y le dice, y bendito ¿qué? El fruto de tu vientre. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús.
bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que también nosotros demos a luz ese bendito fruto que es Cristo en nosotros. Y un día la gente pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Bendito su nombre para siempre. A diferencia de las obras de la carne que nos presenta siempre aquí Gálatas, capítulo 5, solo que del 19 al 21, hermanos, ahí obras está en plural, y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo acá, y empieza con la gran lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿entiende? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo de eso nos estuvo hablando Leti ayer en la actividad de matrimonios, que por cierto estuvo muy linda. Lástima que muchos matrimonios acá no vienen, pero les animamos a integrarse también a estas actividades de matrimonios. Pero hermanos, de veras, hablar de fruto singular, hablar de obras de la carne plural, porque hermanos, cuando se vive bajo los dictámenes de la carne, hay mucha desorganización en nosotros, mucho desorden, mucha inestabilidad, ¿entiende? Así que, hermanos, ya vamos entendiendo un poco más cómo es el tema del fruto entonces. El punto es que una iglesia fructífera va más allá, hermanos, de tener una iglesia grande o una iglesia llena, ¿entiende? Una iglesia fructífera es una iglesia realmente que ha alcanzado la madurez. Es haber muerto a esas obras de la carne que acabamos de leer, de tal manera que la vida de Cristo es dada a luz en nosotros. O sea, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Sabe? Mi anhelo es que las palabras que Pablo dijo se cumplan también en mi vida. Y yo sé que es el anhelo de muchos de ustedes. Por eso es que escogí hablar sobre esto. Que el mundo, hermanos, ya no me vea a mí. Ese es mi anhelo. Que el mundo pueda ver a Cristo en mí. Yo quiero poder decir con Pablo un día lo que él dijo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo, dijo él, estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, que dice él, más yo, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos quieren eso también? ¿De veras? Quiero ver sus manos. Es lo que anhelamos. Entonces dejémonos pues. Muramos a lo que somos. Hablando de iglesias fructíferas, entre comillas, como el mundo las conceptualiza, como la mayoría de creyentes incluso las conceptualizan. ¿Sabía usted que la iglesia más grande que nos registra la Biblia era la más carnal? La de Corinto,
la iglesia de Corinto. Se cree que tenía unas 70,000 personas, 70,000 miembros, feligreses. Una mega iglesia, ¿no creen ustedes? Sin embargo, de fructífera no tenía nada. De fructífera, según el criterio de Dios, no tenía absolutamente nada. Lo que había ahí era mucha carne. Lo que había ahí era mucha infancia espiritual. Mucha infancia espiritual. ¿Entiendes? Hubo un gran avivamiento ahí en Corinto y de la noche a la mañana 70,000 gentes. Pero todos recién nacidos. Todos carnales. ¿Entiende? Pablo, cuando escribe a los corintios, les dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales. No pude hablaros como a espirituales. ¿Qué les está escribiendo a estas 70,000 personas? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, les dice, pues habiendo entre vosotros celos, iras, disensiones, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, igual que el mundo, pues. Es lo que les está diciendo a los corintios, Edgar tenía unos dichos muy especiales, ¿verdad, Gildita? Para aquellos que andan buscando la iglesia perfecta. Edgar les decía, el día que la hayes, ya la arruinaste, porque llegaste tú. Porque llegaste tú. Y es verdad, hermanos. Entre más personas, más carne, ¿no creen ustedes? Más problemas hay porque hay más personas. Y cada persona anda cargando una de clavos. ¿Entienden? Entonces, entre más gente, más clavos, más carne, más problemas. ¿Entiende? Gloria sea el nombre del Señor. Sí. Los corintios muy grandes, pero realmente de fructíferos nada que ver, porque no había fruto del Espíritu. Ahí lo que habían eran obras de la carne, estaba a flor de piel. Ahora, regresando a las mujeres de la Biblia, es importante saber que aunque desde el principio Dios estableció claramente solo una esposa para cada varón, Cristo mismo dijo, mas al principio no fue así, cuando le empezaron a hablar sobre la posibilidad de más de una, ¿va? Y Él les tiene que decir cómo fue al principio, cómo los creó Dios, varón y hembra. Al principio no fue así, al principio solo fue una. Bueno, así que Dios estableció claramente desde el principio solo una esposa para cada varón. Es claro también en las Escrituras que la poligamia, hermanos, fue permitida en el Antiguo Testamento. Y Dios, a través de esa forma aceptada de estado civil de ese entonces, esa forma aceptada de estado civil en ese entonces, nos presenta valiosísimas enseñanzas en su palabra. En esta oportunidad, hermanos, quisiera referirme principalmente a una de las mujeres estériles, a una tan solo, a Ana. Aunque haré alusión de una manera simultánea también a las otras mujeres estériles. Pero quiero referirme principalmente a Ana. Por favor, abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Y vamos a tener una buena lectura bíblica, porque vamos a leer muchos versículos. Pero es para que tomemos el
criterio. Y voy a tratar de leer rápido, 1 Samuel, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Dice ahí: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Era estéril Ana. Y todos los años aquel varón subía, o sea, Elcana, a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Ahí en Silo estaba el tabernáculo de Moisés en ese entonces. Donde estaban 2 hijos de Elí. Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Fijémonos en todos esos detalles, porque es importante, más adelante los recordaremos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, mire qué prole tenía con Penina, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, era estéril. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que te has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Gloria al Señor. Qué linda historia, ¿verdad? Mis amados, hay mucho que decir, por supuesto, esta porción de las Escrituras, pero me voy a limitar a mencionar algunas verdades relevantes que considero importantes para trasladárselas a ustedes. Elcana, el esposo de Ana, significa Dios ha obtenido o Dios ha creado, y es sin duda una figura de Cristo, quien es nuestro Elcana celestial. Entonces, nuestro Elcana celestial. Y Ana, como ya mencionamos, es una figura de la iglesia, la esposa de Cristo, y significa gracia. Eso es lo que significa. Habilidad
divina, favor inmerecido. Eso es lo que significa. Yo estoy seguro que aquí hay muchas Anas. Así, estoy hablando de su nombre que le pusieron sus padres. ¿Cuántas Anas hay aquí? Quiero ver manos levantadas. Hay varias. Aquí hay otras 2, 3 atrás. Muy bien. Bonito nombre. Gracia. Habilidad divina, favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia. ¿Saben? La iglesia, hermanos, sin su gracia, simplemente quiero decirles, no lo logrará. Sin su gracia, la iglesia no lo logrará. Por eso Pablo, a todas las iglesias, les escribe lo siguiente cuando las saluda. Cuando las saluda en su salutación a todas las iglesias, en sus cartas, Pablo les dice a todas, gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. A cada una. Se lo dice a los romanos, se los dice a los corintios, se los dice a los gálatas, a los efesios, se los dice a los tesalonicenses, a los filipenses, a todos les dice gracia y paz. Gracia y paz. Porque Pablo sabía que las iglesias no van a lograrlo en sus propias fuerzas. Solo bajo la gracia de Cristo podemos lograr todo lo que Dios quiere que nosotros logremos. Amén. Hermanos, la esposa de Cristo no estará compuesta de judíos que estaban bajo la ley. La esposa de Cristo estará compuesta de judíos y gentiles que abrazaron y fluyeron en la gracia. En la gracia. Mis hermanos, dejemos que su favor inmerecido, que su habilidad divina en nosotros haga la obra. Aprendamos, hermanos, a fluir en su gracia, en su gracia. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10, pero por la gracia de Dios, decía él, soy lo que soy. Verso 10 de 1 Corintios 15. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea que Pablo echaba punta, trabajaba, ¿entiende? Pero no en su carne, sino porque la gracia de Dios lo ayudaba, lo ayudaba. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando fluimos en su gracia, hermanos, las cosas se ponen fáciles. Su yugo es fácil y es liviana su carga. Pero cuando fluimos en la ley, porque así lo tenemos que hacer, la cosa se vuelve cuesta arriba. Se vuelve cuesta arriba. Cuando él les habló a los judíos y les dijo, agobiados por su trabajo y por su esfuerzo humano, y les dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, empieza a hablarles realmente de la gracia. Y les dice, mi yugo es fácil de llevar y es liviana mi carga. Aprendan de mí, les dice. Por Dios santos, aprendan de mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Le está costando? Entonces está bajo la ley. Pero si está la cosa caminando, es porque estamos en su gracia. Bendito su nombre para siempre. Leamos nuevamente el verso 2 de 1 Samuel 1. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y ya leímos que no eran poquitos los que tenía Penina, sino tenía hijos y hijas. ¿Entiende? Pero Ana era estéril,
no tenía hijos. Aquí vemos, hermanos, entonces, eso. Ana era fructífera, entre comillas, ¿verdad? Perdón, Penina era fructífera, entre comillas, pero Ana era estéril, Igual sucedió con Sara. Otra de las mujeres estériles. Agar tuvo a Ismael, así facilito. Sin embargo, Sara, no había modo que tuviera un hijo, y pasaban los años y se fue poniendo viejita y no pasaban los y no daba a luz un hijo y se fue poniendo grande, a pesar de la promesa que tenía, porque a Abraham se le hizo promesa y a ella también, ¿entiende? Pero no. Y hermanos, sucede, esa historia se repite. Hay promesas para nosotros, pero hay veces como que finalmente no se están cumpliendo. ¿Pero se van a cumplir? Claro que sí. Igual le sucedió a Raquel. Lea ya tenía 6 hijos varones propios y hasta tenía una hija, Dina. Esto sin incluir a los hijos de Bilda y de Silpa, las criadas que también tuvieron hijos con Jacob, ¿entiende? Pero Raquel no tenía ni uno, ¿entiende? Y la historia, hermanos, se repite. Hoy existen iglesias como Agar, como Lea, como Penina, aparentemente fructíferas, mientras que hay iglesias tipo Sara, tipo Raquel, tipo Ana, que hoy por hoy son estériles, entre comillas, son estériles. Y sabe, estas iglesias estériles, entre comillas, son el hazmerreír de las iglesias fructíferas, entre comillas, y son menospreciadas por ellas. Las iglesias estériles, entre comillas, son menospreciadas y son el hazmerreír de las iglesias fructíferas, entre comillas. ¿Cuál fue la actitud de Agar, la criada de Sara, cuando quedó embarazada de Ismael? ¿Cuál fue la actitud que tuvo hacia Sara, su señora? Mire qué irrespetuosa, era su señora. Pero cuando quedó embarazada, dice Génesis 16 y versículo 4, y él se llegó a Agar, o sea Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice que miraba con desprecio a su señora, la miraba con desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Sarai le dice a Abraham: ahora ella me está viendo con desprecio, porque ella sí resultó con hijo y yo no. Incluso el hijo de Agar, cuando ya nació, Ismael, cuando finalmente nació, se empezó a burlar de Isaac cuando nació Isaac. Dice 21 de Génesis y verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, Hermanos, es la actitud de las fructíferas sobre las estériles. ¿Y qué podemos decir de la actitud que tuvo Lea con Raquel? Fue tremendo también. Y del trato que los hijos de Lea tuvieron con el hijo de Raquel, José. Fue tremendo, fue terrible. Ustedes saben, se burlaban de él, lo aborrecían a José. Y de Penina, la rival de Ana, se dice ahí en el verso 6 de 1 Samuel 1,
y su rival. Así dice, mire qué tremendo. 1 Samuel 1:6. Y su rival, hablando de Penina, la irritaba, dice. La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, dice. O sea, el punto es este, que las iglesias fructíferas, entre comillas, menosprecian, se burlan, irritan y, entiende, y son el hazmerreír de las iglesias estériles, ¿entiende? Entre comillas. Eso es lo que sucede. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Conmigo, que soy el pastor, no muy se animan, pero hay unos abusivotes que sí. Pero estoy seguro, como que me llamo Ricardo Arturo Kummerfeld-Fleck, para servirle a usted, que más de alguien se lo ha dicho. ¿A qué iglesia vas vos? Y cuando usted le dice a qué iglesia, empiezan a decirle, ¿y qué estás haciendo ahí? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no, sí. Y hermano, anécdotas y anécdotas tenemos. Y muchos se la tragan, lo reciben en su corazón y finalmente son tambaleados en su fe y se los llevan, se los llevan. Es la historia de estas mujeres estériles. Lo que le está sucediendo a la iglesia genuina en estos tiempos finales. Pero, ¿sabe? Debemos entender todo esto como un trato de Dios para nosotros. Cuando nos estén irritando, cuando nos estén menospreciando, cuando se estén burlando, cuando se estén señalando, porque somos una iglesia estéril, entre comillas. ¿Entiende? Entienda usted que Dios también está tratando con usted allí. Está tratando con usted allí. Dios está formando, ¿entiende?, algo en nosotros. Así como Dios estuvo formando en estas mujeres, figura de su iglesia, digámoslo así, el carácter de Cristo, Dios está desarrollando en nosotros lo mismo, el fruto del Espíritu. Cuando estamos siendo acosados, seamos pacientes, hermanos, pues Él todo lo hace hermoso en su tiempo, en su tiempo. Y tenemos que entender que hay tiempo para todo. Gloria al Señor. Y saben, necesitamos esas burlas, necesitamos ese menosprecio. Pues cuando estamos bajo esa presión, ¿sabe qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a aflorar en nosotros cosas feas. Y entonces nos damos cuenta que con qué razón estamos como estamos. Así les sucedió a ellas, cuando las menospreciaron, cuando se burlaron, cuando las irritaron, ¿entiende? Entonces empezaron a brotar cosas feas en ellas. Empezó a brotar el enojo, la frustración, la envidia, la rivalidad, la venganza incluso. ¿Entiende? Así que empiezan a aparecer cosas muy feas. Sara, cuando se empezó a ver menospreciada por Agar, le pidió permiso a Abraham, ¿entiende? Y empezó a afligirla y afligirla y afligirla hasta que Agar ya no aguantó más, tuvo que ir huyendo. Después un ángel se le aparece a Agar y le dice: regresate y sometete a tu patrona, regresate y sometete a tu patrona. ¿Verdad? Pero más adelante, cuando ya había nacido Ismael,
y se dio cuenta cómo Ismael perseguía a Isaac y lo molestaba al niño pequeño, ¿entiende? Otra vez le pidió permiso a Abraham para echarla, y en esa ocasión Dios apoyó a Sara. Hermanos, pero mire lo que brotó en el corazón de Sara. En Raquel también brotaron cosas feas. Si usted va a Génesis 30, no lo vamos a leer. En Raquel, hermano, cuando vio que la otra tenía un montón de hijos y incluso las siervas ya tenían hijos y ella no, hermanos, le brotó mucho enojo y mucha envidia y la agarró contra Jacob como que si él era el culpable y le decía, dame hijos, y yo creo que los zarandeaba. Dame hijos o me muero. Entonces Jacob se le puso bravo también y le dijo, tranquila, le dijo. Yo no soy Dios, le dijo. ¿Qué culpa tengo yo que, verdad? Y se puso la cosa. Entonces, aunque sea entrarle a esta criada, pues le dijo, y entonces que sea mi hijo, ¿verdad? Y se empezaron a... Pero mire, brotan cosas. Y hay veces queremos hacer la cosa en la carne, como lo hizo Sara y como lo hizo Raquel. Ahí está la criada. Y de Ana, ¿qué podemos decir? Ahí en 1 Samuel 1:6 al 9, dice que a ella la irritaban, ¿entiendes? O sea que Ana se empezó a irritar, se empezó a enojar, y las palabras que ahí aparecen son tremendas, porque se irritaba, se enojaba, se entristecía, lloraba, no comía, se afligía y hasta se amargó. Ana. Ya estamos entendiendo entonces. A menudo ese es el estado al que Dios nos conduce, hermanos, para que nos demos cuenta que todavía nos falta mucho, Si todavía te duele, si todavía respondes, si todavía te enojas, si te irritas y todo eso, es porque todavía hay carne. Si ya no te duele, ya te rayaste. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, todas esas reacciones confirman que somos estériles. Si fuéramos fructíferos según Dios, se manifestaría el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, usted ya lo sabe. Pero si en lugar de amor, cuando estamos siendo acosados y menospreciados y, entiende, y se están burlando de nosotros, si en lugar de amor se manifiesta odio, si en lugar de gozo se manifiesta tristeza, si en lugar de paz se manifiesta pleito, contienda, ¿entiende? Si en lugar de paciencia se manifiesta desesperación, si en lugar de benignidad se manifiesta maldad, si en lugar de bondad se manifiesta avaricia, si en lugar de fidelidad se manifiesta infidelidad, si en lugar de mansedumbre se manifiesta violencia, y si en lugar de templanza se manifiesta desenfreno, hermanos, ¿acaso no somos estériles? ¿Acaso no somos estériles? Esterilidad es la presencia de obras de la carne en nosotros y ausencia del fruto del Espíritu en nosotros. Mis amados, reconozcamos que somos estériles, reconozcámoslo. Lo que hay en nosotros todavía, hermanos, es muy feo, Hay muchas obras de la carne y hay poco fruto del Espíritu. Ahora, les tengo noticias. ¿A quién amaba Abraham? ¿A Sara o a Agar? A Sara.
o sea, a la estéril. Estas son buenas noticias, ¿no creen ustedes? ¿A quién amaba Jacob? ¿A Lea o a Raquel? A Raquel. Dice Génesis capítulo 29 y versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba, dice. 29 de Génesis verso 20. Porque la amaba. O sea que Jacob no amaba a Lea sino a Raquel. Y el verso 30 del 29 de Génesis dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pero dice que la amó también más que a Lea. Realmente a la que amaba era a Raquel, no a Lea. ¿Y a quién amaba Elcana? ¿A Penina o a Ana? A Ana. Que dice el verso 4 de 1 Samuel 1, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer. Oiga esto, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos, bastantes, ¿verdad? Y a todas sus hijas, bastantes, ¿verdad? A cada uno su parte. Pero a Ana, ¿qué dice? Daba una parte, ¿qué? Escogida. Daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hermanos, cada vez que yo leo esta escritura, y ya no quiero, es que ya me volví llorón, es que dicen que es lo viejo, que se pone uno llorón. Pero hay algunas escrituras que a mí me hacen llorar y ahora sí no voy a llorar. Y una de ellas es esta. Una de ellas es esta. Cada vez que la leo, hermanos, qué tremendo. Esta porción de la escritura a mí particularmente me ha inspirado toda mi caminata cristiana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aunque Dios, hermanos, nuestro es Elcana celestial, alimenta a todas las iglesias, a todas las Peninas y a sus hijos. Hermanos, Dios, nuestro Elcana celestial, a Ana, a nuestra iglesia, a lo largo de su historia, siempre, hermanos, y ustedes son testigos, le ha dado una parte escogida. Den un aplauso al Señor. Le ha dado una parte escogida. Una porción muy especial. Y la razón es porque la ama más que a las Peninas. Ana ama más a Ana que a Penina. Gloria sea a Dios. Así lo dice ahí. Así lo dice ahí. ¿Cuántos sabemos que Dios aquí, hermanos, nos da una comida de veras diferente? De veras diferente a la que se sirve en otros lados. Pero no hablemos más. Creo que eso es claro. Otro asunto. Algo que me ha consolado también mucho son las palabras de Elcana a Ana. Cuando miraba su aflicción por su esterilidad, ¿entiende? Y miraba las burlas de su contrincante, Penina, Elcana le decía unas palabras muy lindas a Ana. Mire lo que dice en el verso 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y eso que a ella le daba parte especial, ¿verdad? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y mire lo que le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Yo no sé si ustedes, hermanos, pero la verdad yo lo prefiero a él que muchos hijos. Estoy hablando de hijos espirituales. Yo lo prefiero a él que muchos hijos. ¿De qué me sirve tener tantos hijos si no lo tengo a él? Y si él no me ama a mí, ¿entiende? Dígame usted, ¿de qué nos sirve eso? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que eso la hizo reaccionar a ella. Hermanos, lo prefiero a él y no una iglesia llena. Se los digo sinceramente. Aunque debemos evangelizar, por supuesto. Hay otro asunto que creo que debemos resaltar también de esta historia. De estas historias. Algunas de estas mujeres eran de edad avanzada cuando finalmente tuvieron a su hijo esperado. Eran de edad avanzada. Génesis capítulo 17 y versículo 17, mire lo que se nos dice ahí. Sara, hermanos, tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. Una esterilidad que no fue una esterilidad por un tiempecito, sino fueron 90 años, hermano, ¿entiende? 89 años. Dice ahí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y hermanos, Rebeca, pues no era tan grande, pero no era una jovencita tampoco. No era una jovencita, ¿sabe? Isaac tenía 60 años cuando dio a luz finalmente a Esaú y a Jacob. ¿Entiende? 60 años. Eso quiere decir que Rebeca tampoco era una jovencita. Desde los 40 que se casó, se dio cuenta que ella era estéril y empezó a orar por ella 20 años. Hasta que a los 60 años finalmente Dios le dio. Pero eso significa que Rebeca no era una jovencita. Y Raquel tampoco, hermanos, cuando tuvo a José, ¿entiende? No era una jovencita, parece ser. Recuerde que Jacob tuvo que trabajar para adquirirla a ella. Primero 7 y fue engañado, otros 7 más. Y ella, ¿entiende? Y después todos los hijos de las otras. Todos los hijos. Empecemos a sumar. ¿Entiende? Y si usted va a Génesis capítulo 37 y versículo 3, y no lo vamos a leer, y Génesis 44 y versículo 20, ahí se nos dice que Jacob ya era viejo cuando tuvo a José. Más viejo cuando tuvo a Benjamín. Parece ser que tenía 91 años Jacob cuando tuvo a José. 91. Entonces quiere decir que Raquel no era una jovencita, ¿entiende? Por todo el tiempo que tuvo que estar esperando. Ruth tampoco. Ella estuvo casada con su difunto Malón por 10 años y no tuvo hijos con él. Y se casó con un viejo, Boaz. Si leemos Ruth detenidamente nos vamos a dar cuenta que era un hombre mayor. Ella era estéril. Parece ser también, por lo que se sugiere. Así que ya grande dio a luz a Obed finalmente, con Boaz, Ruth. Y Ana seguramente tampoco era una jovencita cuando tuvo a Samuel. Y a sus demás hijos, porque después tuvo más hijos. Pues claramente se ve que año tras año iban a ofrecer sacrificio al tabernáculo de Silo. Y Penina ya tenía muchos hijos, haga sumas entonces. Y de Elizabeth, ¿qué podemos decir? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Si usted lee en Lucas 1, verso 7, pero no tenía hijo, dice,
porque Elizabeth era estéril. Lucas 1:7. Ambos eran ya de edad avanzada. De edad avanzada. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Está hablando de mujeres estériles que dieron a luz en edad avanzada. En edad avanzada. En primer lugar, hermanos, quiero decir que es a la iglesia madura, la que finalmente va a dar a luz a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por un milagro, como sucedió con estas mujeres. Y sobre todo, hermanos, es la iglesia del fin. Es la iglesia de nuestros días. ¿Entiende? La que tendrá ese privilegio. No la iglesia joven de los siglos anteriores en los 2 primeros milenios, sino la iglesia del fin. La iglesia de nuestros días. Hermanos, estas historias, al igual que toda la historia del viaje de Israel de Egipto hacia Canaán, están escritos, como Pablo dice, para nosotros, para nuestra enseñanza, a quienes nos han alcanzado los tiempos finales, los fines de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros son estas historias, todas ellas mujeres viejas que dieron a luz un hijo. Otro detalle interesante, hermanos, y profético de la historia de Ana es que fue en la época en que el sacerdocio estaba por los suelos, cuando finalmente fue dado a luz Samuel. Fue uno de los periodos más vergonzosos de toda la historia de Israel y del tabernáculo, hermanos, cuando se dio ese milagro de la concepción de Ana y el alumbramiento de Samuel, que es una figura de Cristo en nosotros. Dice el verso 3, y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, 1 Samuel 1:3, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y usted sabe, ya en el capítulo 2 de 1 Samuel, usted tiene la historia de Ofni y Finés, de Elí. Hermano, Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. De una forma abusiva y prepotente se agarraban para ellos lo mejor de los sacrificios, lo mejor de la carne que la gente llegaba a ofrecer a Dios, y se la agarraban para ellos, y se aprovechaban de las mujercitas, de las jóvenes que llegaban a velar a la puerta del templo y se acostaban con ellas. Elí era un aguado, no tenía autoridad para reprender a sus hijos. Y aunque sabía lo que hacían sus hijos, nunca los quitó de servir en el tabernáculo, cosa que no estuvo correcta. Y solo les decía palabras suavecitas. Les decía: ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijos míos? Yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y de esa manera los regañaba. Ese era el contexto de cuando Ana recibió el milagro, hermanos. Ese era el contexto. Y ese es exactamente, hermanos, el contexto del sacerdocio, del liderazgo espiritual en nuestros días. En nuestros días. El sacerdocio genuino está por los suelos. La inmoralidad, la prepotencia, la liviandad, la falta de temor de Dios en el liderazgo es común hoy, igual que en los días de Elí. Todo el tiempo, hermanos, nos estamos enterando de cosas muy vergonzosas, muy terribles, de los sacerdotes de Dios, entre comillas. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
termino ya. ¿Cuántos aquí reconocen su esterilidad? Puede levantar su mano. Entre antes usted reconozca su esterilidad espiritual, más rápido el Señor puede obrar en nosotros y más rápido podremos dar a luz finalmente el fruto del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros. Y entonces, hermanos, si nosotros reconocemos eso, finalmente vamos a hacer, aleluya, lo que Dios quiere que hagamos. Y sabe, cuando Cristo se manifieste en nosotros, cuando Cristo se manifieste en nosotros finalmente, entonces vendrá el gran avivamiento que tanto estamos esperando. Pues finalmente, hermanos, ya no nos van a ver a nosotros, sino van a ver a Cristo en nosotros. Porque el carácter de Cristo estará fluyendo en nosotros y no solo el carácter, sino el poder de Cristo estará fluyendo. Eso sí va a convencer a la gente. Y entonces sí, miles y miles, millones de personas van a correr al Señor. Hermanos, eso es lo que el mundo está esperando. Así lo dice Pablo. Eso es lo que el mundo está esperando. Romanos 8. Verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. Y ahí se usa hijos maduros en el griego. Hijos maduros de Dios. La creación, hermanos, está esperando la manifestación de los hijos maduros de Dios. Los hijos maduros son aquellos que han dejado de ser niños, carnales, son aquellos que están manifestando el fruto del Espíritu y es evidente en ellos. Son aquellos que han sido conformados ya a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 29. Mis amados, muy pronto se cumplirán las palabras del Salmo 113 y versículo 9. Póngase de pie, por favor. Muy pronto, oiga bien, no se distraiga, se cumplirán las palabras del Salmo 113 y versículo 9 que dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Muy pronto, hermanos, se va a cumplir el capítulo 54 de Isaías y versículo 1 en adelante. Oiga esa palabra, porque es una palabra para nosotros. Regocíjate, oh estéril. Aleluya. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y mire lo que el Señor nos dice a nosotros: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es que cuando se dé a luz a Cristo, hermanos, las cosas van a cambiar. Hay que ensancharlo todo, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará ¿qué? Naciones. Naciones, hermanos. El reino de los cielos va a llegar a todos los rincones del mundo, hermanos.
Así lo dice el 24 de Mateo y versículo 14. Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Dice, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temáis, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová de los ejércitos. Así le ha dicho el Señor a Iglesia Cristiana Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.